querido titular Huellas de una vida en Dios. Y yo creo que todas las cosas que nosotros en la vida el Señor nos permite vivir, valga la redundancia, pues no solamente lo que tiene que ver con la vida cristiana, con los asuntos de iglesia y todo eso, sino todas las cosas en general. Cada cosa va dejando huellas en nuestras vidas, una carrera que estudias, de pronto una relación que se frustró o que no se frustró, ¿no? Que salió adelante. Un negocio que quebró o que surgió también. Asuntos en el trabajo, todo como que le ayuda a uno a que queden huellas ahí que nos ayudan a aprender a caminar. En la vida cristiana también, pues muchas cosas que vivimos, muchas cosas que aprendemos, bendiciones que vienen de parte de Dios que dejan huella, pruebas fuertes, momentos fuertes que también dejan huellas ahí. Bueno, son cantidades, pero cantidades de cosas. Pero yo creo que la huella más grande y más hermosa que quiere dejar el Padre en nosotros es que Cristo mismo sea la realidad más grande que se manifieste en cada uno de nuestros corazones. Esa es la huella más grande. La Escritura dice que hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, hecho conforme a la medida y a la plenitud de Cristo. Lo estoy parafraseando, no sé que así, esa es la idea, llegar a la estatura, a la plenitud, a esa vida de Cristo, ¿no? Esa es la huella más grande. Entonces sé que tú y yo hemos vivido bastantes cosas que te han enseñado mucho, pero que todas esas cosas que han sucedido en nuestras vidas den como resultado la vida de Cristo manifestada en nosotros. Y hay algo que debemos preguntarnos, y es, bueno, hace unos días atrás que el Señor me permitió compartir con ustedes cuando lo normal es Cristo, ¿sí? Que mirábamos aspectos en nuestras vidas que definitivamente nos dejan ver cuando lo normal es Cristo en mi vida, y hablábamos de aspectos como tanta egolatría, y hablábamos de aspectos como el carácter, el orgullo, bueno, tantas cosas que no debieran ser lo normal, porque cuando lo normal es Cristo, pues se manifiesta realmente el fruto del Espíritu en nosotros. Y les ponía el ejemplo de cuando fui a la droguería y quería comprar un miel tertos. Me dijo la muchacha: no hay. Dobles gripa, no hay. ¿Sí? Noxpirin, no hay. Yo pensé que estaba en otro lugar. Eso no es lo normal en una droguería. Y entrábamos entonces a mirar cuando lo normal es Cristo, ¿sí? Hoy quiero, como haciendo un poquito también empalme con esa parte, esa enseñanza, que pensemos en algo, y es: ¿cuál será la clase de vida que está en la mente de Dios para cada uno de nosotros? ¿Qué será lo que hay ahí en la mente, en el corazón de Dios, que dice así es que quiero? Vamos a mirar hoy 4 aspectos, si logramos evacuar los 4, y es lo primero que Dios nos quiere llevar para que los tengas ahí en cuenta. Lo primero es que el andar con Dios sea un deleite, que esto no sea algo forzado, que esto no sea algo que te causa carga, pereza, que
No solamente el estar aquí, porque el venir a congregarte, eso no es la vida cristiana, esto es solamente una parte pequeña, el congregarnos, pero aún el venir a este lugar, que sea un deleite. Si sirves, que sea un deleite. Lo que haces en tu casa, en tu trabajo, en la universidad, en el colegio, cuando hay que manifestar a Cristo, que todo eso sea un deleite. Lo segundo, y es que definitivamente tú y yo debemos llevar una vida en la que podemos experimentar que ya somos libres del pecado. Lo tercero es que podamos entender que en nuestra relación con Dios, eso nos va capacitando. La relación con Dios nos capacita para poder servir a Dios. Y lo cuarto sería entender que nosotros estamos llamados a caminar por encima de las circunstancias, sea la circunstancia que sea, que podamos caminar por encima de esas circunstancias sin que las circunstancias nos aplasten, nos dominen, como que las circunstancias sean las que nos dirigen. No, esos serían como esos 4 aspectos. Pero antes de eso quiero como una pequeña introducción acá, y que pensemos aquí en algo bien bonito y bien especial. Cuando nosotros tuvimos la experiencia de ser salvos, yo creo que a todos nos pasó lo mismo, y es que en ese momento que experimentamos la salvación de Cristo, nuestro corazón se llenó de un gozo tremendo, un gozo inefable, una alegría profunda por la gracia de Dios. Cuando esa salvación llegó a nuestras vidas, yo creo que todos pensamos que desde ese momento en adelante nosotros podíamos aplastar todo pecado debajo de nuestros pies, toda tentación, cualquier problema, fuera el que fuera. Como que en ese momento nuestro futuro estaba lleno de una esperanza gloriosa, porque por primera vez en nuestras vidas experimentamos la paz y el gozo del perdón de nuestros pecados. Yo no sé si tú recuerdas ese momento, pero para mí eso fue un momento muy glorioso, muy bonito, sentirme que yo sí era salvo, sentirme amado por Dios, sentirme hijo de Dios y sentirme perdonado por Dios. Fue un momento muy, muy, muy lindo. En ese momento nuestra comunión con Dios, algo supremamente dulce, sin ningún esfuerzo, sin ningún esfuerzo. Pareciera como que ninguna cosa era imposible para ninguno de nosotros. Creíamos plenamente que día tras día íbamos a vivir en una sola victoria en todo. Mejor dicho, retroceder nunca, rendirse jamás. Vamos para adelante. Pero desafortunadamente esa condición tan hermosa como que no dura mucho tiempo. Aquello que pensábamos que nunca más íbamos a volver a enfrentar, como que empieza a presentarse de nuevo esos asuntos que creíamos haber dejado ya, el mal genio, el orgullo, la codicia, la avaricia, malos pensamientos, malos deseos, confrontación con personas ásperas, duras, difíciles. Y otra vez, nuevamente como que, pero yo pensé que esto yo no lo iba a volver a vivir, yo pensé que esto jamás me iba a volver a suceder, yo pensé que no me iba a volver a dar una rabia, yo pensé que no iba a volver a tener malos pensamientos. Y nuevamente esas cosas como que
asoman su horrible cara por allá otra vez y se dejan ver. Pues leemos la palabra de Dios, como que no entiendo, yo intento entender, pero no me ayuda mucho, no entiendo. Entonces voy a orar, pero rápidamente pierdo ese contacto íntimo. Ya 10 minutos, 15 minutos me hacen mucho. Y siendo sinceros, tal vez como que seamos capaces de tratar con algunas de estas cosas, pero en otras como que digo, no, esto es más fuerte que yo, esto está más allá de mis fuerzas. Yo creí que ya había vencido, yo creí que yo ya había derrotado esto, pero no soy capaz. Y ahí empezamos como que a sentir de alguna manera que nuestros días de victoria son muy cortos, pero que los días de derrota como que son más largos. Muchas cosas ahí todavía martillando, pegando fuerte, muchas cosas en las que todavía me veo vencido por ellas. Y entonces, como consecuencia, viene la tristeza, ese redarguir, esa tristeza en el corazón. Creo que lo que estoy expresando acá es como la experiencia que muchos cristianos viven o comparten hoy en día. Solo que, sin embargo, y sobre todas estas cosas, cuando la tentación, el orgullo, los celos, el mal genio, los malos deseos, las malas mañas, cualquier otra cosa regresan, como que por lo general, siempre hacemos dos cosas. Una, como que quiero ejercitar al máximo el reprimirme. Yo soy capaz, yo puedo, no lo voy a hacer, no lo voy a decir, voy a contar hasta 10. Entonces reprimimos el asunto. Una. La segunda es que entonces ya tomamos la actitud de que definitivamente es imposible, yo no voy a luchar con eso, yo no soy capaz. Pero los que entran en ese punto, ¿sí?, y son derrotados, es como que si pasaran sus días de derrota a victoria, de victoria a derrota, de derrota a más derrota, y de pronto un poquito más de victoria. Entonces se peca, se arrepiente, vuelve a arrepentirse, vuelve a pecar, sigue pecando y vuelve y se arrepiente, y así se la pasa. Entonces como que en algún momento sí se tiene como ese éxito en lograr reprimir el pecado, y no se trata de eso. Otras veces no, esto es inevitable y viene la desesperación. Y ya después de toda esta introducción que les estoy dando, surge entonces una pregunta para que cada uno ahí como que se la responda. Y la pregunta es esta: ¿será que cuando Cristo fue a la cruz del Calvario, será que en esa cruz del Calvario Él visualizó que nuestra manera de vivir sería de esa manera? Victoria por la mañana, derrota más tardecito, otro poquito de victoria al mediodía y más derrota en la tarde. ¿Será que eso era lo que Jesús estaba visualizando? ¿Será que en la cruz del Calvario Jesús solamente estaba mirando y visualizando la condenación que viene debido al pecado sobre el hombre, y no estaba considerando el dolor, la tristeza que se experimenta en el corazón cuando pecamos contra Él? Solamente respóndete a ti mismo, porque sé que en este lugar hay conmigo personas que vivimos luchas y que vienen muchos pensamientos, muchas frustraciones
en tantas cosas que habías pensado, eso ya había quedado atrás, pero que nuevamente se están asomando, se están dejando ver. Es que estará en la mente de Dios, cuál es la vida que Dios quiere y la que Él ha trazado. Lo primero, como te decía ahora, es una vida que está completamente, totalmente, absolutamente satisfecha, alegre, plena con el Señor. Entonces pregúntate eso en este momento. ¿Esto sí es lo que trae plenitud a mi vida? ¿O por qué estás aquí? Cuando hablo de aquí, no estoy hablando de por qué estás aquí hoy congregándote, por qué estás aquí en esta vida cristiana. Solamente hazte esa pregunta porque es importante el que tú entiendas por qué estás acá. Si esto sí verdaderamente es lo que trae alegría, gozo a tu corazón. Si es que realmente cada vivencia, cada experiencia, cada testimonio es lo que realmente hoy está llenando tu vida y viene una alegría tan grande y tan inmensa a tu corazón, todo lo que tenga que ver con la vida en Cristo. Mira, cuando vamos a Génesis en el capítulo 1 y parte del capítulo 2, la Biblia allí empieza a narrarnos la creación. De hecho, Génesis significa principio u origen, ¿sí? Siempre me gusta ir al Génesis en cualquier cosa que Dios me permite compartir, porque allí está el origen de todas las cosas. Entonces, cuando hablamos de la creación, vemos y entendemos y sabemos y hemos recibido mucha información de que toda la creación fue algo macro, algo magno, algo supremamente gigantesco. Todo el universo con todas sus constelaciones, con sus planetas, con sus estrellas, todo ese universo inmenso, 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 inmenso que Dios creó, ese universo que para el hombre no tiene fin, no hay manera de dimensionarlo, de medirlo, no hay manera de decir cuántas estrellas, cuántas constelaciones. Eso se le ha vuelto al hombre una locura, porque cada vez se descubren más y más y más cosas que sorprenden la ciencia, la mente humana. Entonces, en todo ese universo tan gigante, tan extenso que no cabe en nuestra mente, ahí en ese universo Dios crea un planeta en especial, nuestro planeta. Que cuando uno empieza a mirar esas imágenes que muestran de qué es el planeta Tierra en el universo, esa vaina queda por allá como que casi que invisible. Dios establece ese planeta, y en ese planeta Dios crea un lugar llamado Edén. Entonces mira, vamos de lo macro, ¿sí?, a algo más pequeño, y de eso pequeño, el planeta, a algo más pequeño, más íntimo, como fue el Edén. Y dice que en el huerto del Edén, que en el Edén Dios plantó un huerto. Entonces vamos a lo íntimo, de lo íntimo, de lo íntimo. Y que en ese huerto puso Dios allí al hombre que había formado. ¿Tú te imaginas eso? Tremendo universo, tremenda creación, y a Dios le place en lo íntimo, de lo íntimo, de lo más íntimo, establecer un lugar para estar con el hombre, un lugar en él, un lugar
con Él. Un lugar donde el Dios omnipresente se quiere hacer presente y manifiesto con el hombre, completamente limitado, y allí poder hablar con el hombre, poder tener comunión íntima con el hombre allí en el huerto del Edén. La palabra Edén significa deleite. La palabra Edén significa placer. La palabra Edén significa un lugar de abundancia y de felicidad. ¿Te imaginas entonces esa plenitud y esa alegría en el corazón del hombre de estar junto a Dios? De entender, porque el hombre en Génesis capítulo 1, 1:26, que es donde Dios crea al hombre, ahí en adelante, el hombre fue creado perfecto. Entendía a Dios, escuchaba a Dios, sabía lo que Dios le decía cuando Dios le hablaba, amaba a Dios con todas sus fuerzas, y era todo un deleite estar a su lado y tener comunión con Dios. Dice Génesis 2:15: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y yo me preguntaba en cierta ocasión, hablando con mi esposa, ¿por qué dice que lo labrara y lo guardase? Si es que el huerto de Edén y el Edén mismo era un lugar perfecto. ¿Tú se alcanzas a dimensionar la palabra perfecto? No había frío, no había calor, no había tristeza, no había enfermedad, no había plagas, no había dolor, no había preocupación, todo era perfecto. La naturaleza y todo lo que había alrededor del hombre crecían de manera perfecta. Todo estaba bajo el control perfecto de Dios. Entonces, ¿por qué Adán tiene que guardar ese lugar? ¿Guardarlo de qué? Si es que es perfecto, ¿de qué lo tendrá que guardar? Bueno, vamos a mirar de qué. Entonces, una vez el hombre cae, porque Dios le dice al hombre del versículo 16: mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto, ¿qué? ¿Podrás comer? Imagínate tú allí, hay kiwis, hay manzanas, hay duraznos, hay arándanos, hay pitayas, hay fresas. ¿Qué más les gusta a ustedes? Pidan carito, lo más caro que se les venga a la mente. De todo eso había ahí. Y yo le dice: mire, pida lo que quiera, que conmigo es sin hambre. Coma de lo que quiera. Es más, usted tiene que fructificar y multiplicarse. Ahí le dejo borojó, chontaduro, coma de todo eso. Fructificar y multiplicar. Dice: de todo árbol del huerto podrás comer. Pero le dice y le da la advertencia de que era lo que, de ese árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal no podrás comer, porque el día que él comieres, ciertamente que morirás. Fue lo que Dios le dijo al hombre. Y efectivamente sabemos lo que ocurre. El hombre, teniendo de todo para disfrutar, come del árbol que no debía de comer. Pero una vez el hombre hace eso, ¿sabes qué perdió? Perdió el disfrutar de estar con Dios. Una vez el hombre come, ese deleite, esa alegría, esa plenitud, esa llenura, ese gozo maravilloso que era estar ahí con Dios, escuchar a Dios, entender a Dios, amar a Dios, estar de la mano de Dios, eso sufrió, se resquebrajó
Y el hombre empezó a vivir una experiencia tan diferente, tan triste en su vida. Lo maravilloso es que Dios le promete al hombre que iba a enviar un Salvador, un libertador, que iba nuevamente a llevarlo a él otra vez a esta plenitud. Génesis 3:23 dice: y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Cuando Dios le dijo al hombre que lo labrara y que lo guardase, ahorita sí entendemos entonces de qué debía guardar el hombre el huerto del Edén. Y debía de guardarlo ¿de qué? De sí mismo, de sus propios pensamientos y de sus propios deseos. Tus pensamientos y mis pensamientos, tus deseos y mis deseos, tus acciones y las mías, son los que nos llevan y nos han llevado tantas veces a que perdemos de vista ese deleite, esa alegría, esa plenitud de saber que lo tengo ahí conmigo, que está aquí dentro de mí, y que ese es el regalo más grande, más maravilloso, la cosa que debiera provocar la felicidad más grande en el corazón del hombre. Pero siempre que tú y yo decidimos a la manera nuestra y no decidimos y no obramos a la manera de Dios, como que muchas cosas que antes disfrutaba de la mano de Dios, ahora ya no los disfruto de esa manera. El versículo 24 dice: echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente de Edén una espada encendida, querubines y una espada encendida, que se revolvía por todos lados para guardar el camino, el árbol de la vida. ¿Qué significa eso? Una vez es sacado de allí, de lo íntimo, una vez el hombre decide obrar bajo su propio criterio, Dios le dice: mira, en esa condición, separado, ya no puedes disfrutar de esa manera, ya no puedes estar aquí. Y Dios entonces lo lleva fuera de este lugar. Triste eso, ¿no? Pero vuelvo y te repito, Dios promete en Génesis 3:15, no lo vamos a leer ahorita, pero Dios le promete al hombre: yo voy a enviarte un Salvador, un libertador, para que nuevamente puedas disfrutar esa plenitud, ese deleite maravilloso de estar conmigo. En Juan capítulo 4 versículo 14, Dios habla algo muy bonito. Es un pasaje muy conocido de Jesús con la mujer samaritana, aquella que va a buscar agua allá al pozo al mediodía y se encuentra con Jesús. Y Dios le dice a la samaritana en Juan 4:14: el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Eso es deleite. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El que bebiere del agua que yo le daré. Nuestro Señor no está diciendo que un cristiano especial, de una manera especial, va a recibir una gracia especial para que de él pueda haber una fuente que salte para vida eterna. No, el Señor está diciendo que todo aquel que viene a él puede beber de esa agua
para que salte, para que haya en ti y en mí como una fuente de vida eterna. Mira a quién le está dirigiendo Jesús esta palabra, esta promesa. A una mujer samaritana, a una mujer que en su charla con Jesús se da cuenta que su vida está en pecado, que ha tenido 5 maridos y ahora tiene otro más. Y en toda esa charla con Jesús dice que se sorprendió tanto esta mujer que dejó el cántaro, la vasija que tenía para llenarla de agua, y se fue a hablarle a las demás personas acerca de Jesús. Me impacta cuando ella encuentra ese deleite en Él y cuando entiende que Él es su fuente real. Me impacta cuando la Escritura dice que dejó su cántaro, porque para ella su necesidad sentida, o lo que ella creía que era su necesidad, era tener ese cántaro lleno de agua. Pero cuando entiende quién es Jesús para ella en su vida, ya no importó, deja el cántaro, lo deja a un lado y halla en él el deleite. Entonces, ¿cuál será ese cántaro en tu vida y en mi vida que realmente estoy pensando que ahí está mi deleite, que esta es mi máxima alegría, que esto es lo que más me llena, esto es lo que más me complace, esto es lo que me hace más feliz? Si yo no tuviera esto, yo no sería feliz. ¿Cuál será ese cántaro en el que quizás muchas veces hemos creído o hemos pensado que esa es la fuente de mi plenitud y de mi felicidad? Hay tantas cosas que pareciera que fueran nuestra necesidad, pero cuando entendemos que mi verdadera necesidad es hallar en Él todo el deleite, que en algún momento mis pensamientos, mis acciones, mis decisiones rompieron con ese deleite y empecé a mirar hacia otras cosas y a hallar un supuesto deleite en esas cosas, en algún momento eso se rompió. Es ahí donde necesitamos entonces nuevamente volver a Dios y postrados decirle: Señor, perdóname porque he hallado deleite en otras cosas y ahora ya mi deleite no eres tú. Mira, hay una cantidad de cosas en tu vida que quizás le has pedido a Dios que te las conceda. Dios dice en la palabra: deleítate a sí mismo en Jehová, ¿y qué? Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Como que nos gusta mucho eso, ¿no? Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero lo que está antepuesto a eso es: deleítate, deleítate a sí mismo en el Señor. ¿Sabes por qué Él dice que si tú te deleitas en Él, Él te va a conceder todo lo que le pidas? Porque cuando tú y yo nos deleitamos en Él, tú no vas a pedir nada que no sea conforme a la voluntad de Dios. Y todo lo que pides está unido a la voluntad de Dios. Y como está unido a la voluntad de Dios, Él dice: yo te lo concedo. Porque no estás pidiendo conforme a tu voluntad, sino conforme a mi voluntad. Pero estamos pidiendo una cantidad de cosas y estamos quizás discutiendo con Dios y peleándonos con Dios porque Dios no me las da. Y es que estás pidiendo aquellas cosas que tú crees que son las que tú necesitas. Cuando tú y yo nos deleitamos en Dios, Dios te va a dejar ver qué es lo que tú realmente necesitas y Dios te lo va a conceder. Pero el corazón nuestro tiene que volverse nuevamente y hallar todo deleite única y exclusivamente en Él. Experimentar esa sed. La sed es una situación de necesidad insoportable. La sed es una necesidad extrema solo de beber. Es una necesidad constante. Es sentirse insatisfecho.
Recuerde que la palabra dice en Efesios 1:23 que Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Él es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. El asunto es que hay muchos vacíos en muchos corazones y en muchas vidas de los que están en este lugar, buscando plenitud. ¿En qué? En la fornicación, en el licor, en los amigos, en el comprar, gastar, las cosas materiales, deleite quizás hasta en su trabajo, plenitud quizás en los amigos, en cuántas cosas, vidas que entran en depresión, vidas que entran aún hasta en pensamientos suicidas, y cuántas cosas cuando no hay plenitud en tu corazón, cuando lo único que hay es vacío y una cosa que por más que buscas plenitud en otras cosas nunca la hallas y solamente sientes fracaso y fracaso. Dios lo único que quiere que entiendas es que si no has hallado plenitud en Él, nada, absolutamente nada de lo que hay debajo del cielo, nada va a poder traer a tu vida esa plenitud y esa llenura. El deleite más grande y el deleite más maravilloso tiene que estar en Él y solamente en Él. Nosotros decimos que tenerle a Él muchas veces no es todavía suficiente. Sí, es que yo soy creyente hace 5, 10, 15 años, pero no, o sea, yo no siento esa satisfacción, yo no siento esa llenura, esa plenitud. Todavía estás deseando otras cosas para satisfacerte. Entonces, ¿cuál será el error? ¿Lo que el Señor me ha dicho? ¿O el error está en mi experiencia de vida, en cómo yo estoy caminando, en las cosas que yo estoy haciendo? Porque la Escritura dice, cuando Él le dice a la samaritana que cualquiera que cree en Él no tendrá sed jamás, le dice a la samaritana: mira, si tú bebes del agua de este pozo, volverás a tener sed, pero el que beba del agua que yo le doy no tendrá sed jamás. ¿De qué pozo estamos bebiendo entonces? Que todavía en tu vida lo que hay es vacío y más vacío. No hay plenitud, no hay gozo, no hay satisfacción. ¿De qué pozo estás bebiendo? Porque el Señor le dijo: si sigues bebiendo de ese pozo, acá tendrás que volver. La sed nuevamente vendrá a tu vida, la insatisfacción y el vacío otra vez. Pero bebe el agua que yo te doy, nunca más volverás a tener sed. Yo te lo digo, la solución, la única solución por encima de todas las cosas, de lo que tú estás experimentando y lo que tú estás viviendo, y aquello que te tiene tan vacío, tan vacía, tan triste, tan frustrado, tan frustrada, tan amargada, tan deprimido, tan buscando en tantas cosas, es: ven y bebe del agua de vida. Tú no volverás a tener necesidad de esas cosas en las que tú estás pensando que es ahí donde está la satisfacción. ¿Por qué? Porque el que bebe de esa agua no vuelve a tener sed. Sencillo, porque algo nuevo empieza a suceder, una experiencia nueva empieza a vivir esa persona, porque dentro de ti y dentro de mí empieza a surgir un nuevo deseo, una nueva y real satisfacción. Si todavía te sientes insatisfecho, tu experiencia de vida está completamente equivocada.
necesitas beber del agua de vida para que Él sea toda tu plenitud, tu máxima satisfacción. Ese es el primer punto. Una vida que haya completa satisfacción, completa alegría, completa llenura en Él, en el Señor. Segundo, una vida libre de pecado. El reloj está bueno, ¿cierto? Sí. Ayúdeme ahí guiando. Una vida libre de pecado. Lo primero que tenemos que entender es qué es pecado. Piensa y respóndete a ti mismo. ¿Qué es pecado? Piénsalo ahí y di: para mí pecado es mentir. Piensa, a ver, para mí pecado es las drogas, el suicidio, el homicidio. Pero yo no mato, yo no robo, yo no le hago mal a nadie, entonces no hay pecado en mí. Bueno, eso no es el pecado, esos son pecados, ¿sí? Pero necesitamos primero entender qué es pecado. Y el pecado tuvo un origen. ¿Dónde está el origen del pecado? En Génesis, allá está el origen de todas las cosas. Volvamos nuevamente a Adán y Eva. Entonces, Dios le dice a Adán y Eva, allá en esa plenitud que tenía con Dios, en ese deleite, y le dice: bueno, puede comer de todo árbol, ¿sí? Pero del árbol del conocimiento, la ciencia del bien y del mal, no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Sí? Sabemos por la historia entonces que más adelante el enemigo viene y le dice al hombre: con que Dios os ha dicho, estamos mirando qué es el pecado, ¿sí? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Pero si Dios le dijo, de todo árbol del huerto podrás comer. Mire, hasta el árbol que está ahí, el árbol de la ciencia del bien y del mal, podía comer, solo que Dios le dijo, no comas de él. Dios no le puso una cerca eléctrica a 300 voltios o más, no. Dios lo pone y le dice: no comas de él, no te conviene. ¿Cuántos más árboles tenía? Miles de árboles. Había mucho de donde alimentarse, de donde satisfacerse. Pero Dios le dice: no comas de este, vas a morir. Dios comparte su pensamiento al hombre, al pensamiento del hombre. Pero cuando el enemigo viene y le dice: hey, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer, que responde: de los árboles que están en el huerto podemos comer, pero del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Y le aumenta un poquitico, ni le tocaréis. Dios no había dicho eso, pero bueno, somos expertos en quitarle o ponerle a las escrituras, ¿sí? De acuerdo como me convenga. Porque el día que él comiere, moriremos. ¿Y qué le dice el enemigo? No moriréis. Ahora bien, entonces, sobre ese pensamiento que Dios había puesto en el hombre: no comas, no te conviene, puedes morir. El enemigo le dice: no moriréis. Es más, Dios sabe que el día que coman de ese árbol, serán abiertos sus ojos. Mira lo que le está diciendo. Dios les tiene sus ojos cerrados, velados. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Cuántas cosas implantó ahí en ese pensamiento? Mira que la escritura luego nos sigue diciendo ahí algo muy tremendo. Dice que: y vio la mujer que el árbol era agradable a los ojos, ¿sí? Delicioso a la vista y bueno, ¿para qué? Para comer. ¿Y qué hizo? Y comió. ¿Qué estaba pensando el hombre cuando comió? ¿Que iban a morir o que no iban a morir? No, nos dijo que no moriremos.
Y Dios nos dijo, morirás. Entonces, ¿cómo está haciendo ver el enemigo a Dios? Si Dios le dice, morirán, y él le dice, no moriréis, ¿que Dios es qué? Mentiroso. Serán abiertos vuestros ojos, seréis como Dios, conoceréis el bien y el mal. Mira, todo lo que empezó a implantar, contrario al pensamiento, a lo que Dios les había dicho. Eso es pecado. ¿Cómo así que eso es pecado? Ya te lo explico. Había un pensamiento que era el pensamiento ¿de quién? ¿De quién? De Dios. Y vino otro pensamiento, igual o contrario al de Dios. Eso es pecado. Pecado es todo pensamiento ¿qué? ¿Contrario a quién? Al pensamiento de Dios. Muy bien, los felicito, sacaron 10. Pecado, todo pensamiento contrario al pensamiento de Dios. Vino otro pensamiento totalmente diferente. Como les fue tan bien el examen, entonces ahora, a ver, ¿cuáles son los pensamientos que están en este momento en tu corazón? ¿Será que están unidos al pensamiento de Dios? ¿O será que tus pensamientos están contrarios al pensamiento de Dios y le estás quitando a lo que Dios ha dicho, o le estás colocando a lo que Dios ha dicho de acuerdo a lo que tú crees que es lo que te conviene? Dios le dijo, no coman de él, del conocimiento del bien y del mal. ¿Cuál es el problema? Conocer el bien y el mal. Al fin y al cabo no estamos en esas en este momento. ¿Usted qué le enseña a un hijo? ¿Que haga lo bueno o que haga lo malo? Hay que enseñarles el bien. Entonces el hombre en el huerto del Edén, ¿qué conocía? No conocía el bien. Porque si come ese árbol era el árbol del conocimiento del bien y del mal. El hombre no conocía el bien ni el mal. ¿Cómo era el huerto del Edén? ¿Cómo era ese lugar? ¿Un lugar qué? Perfecto. ¿Cómo era Dios? ¿Cómo es Dios? O sea que todo lo que había alrededor del hombre, ¿cómo era? O sea que el hombre que conocía lo perfecto. Muy bien, sacaron 10 otra vez. El hombre solamente conocía lo perfecto. En lo perfecto, mira, porque Dios no quería que el hombre llegara al conocimiento del bien y del mal, porque lo perfecto es absoluto. ¿Qué quiere decir que es absoluto? Que no hay punto de discusión. Así es y punto, porque es lo perfecto. Lo perfecto es absoluto. El bien y el mal es algo relativo, porque lo que para ti está bien, para otro puede estar mal, o viceversa, lo que para otro está mal, para ti está bien. El bien y el mal ya es algo que lucha el hombre en su conciencia, en su mente con eso. Antes de que de que la mujer fuera tentada y el hombre fueran tentados, ellos sabían que no debían comer. Pero cuando viene otro pensamiento diferente, ya la mujer dice, pero yo veo que el árbol es bueno, yo no le veo nada de malo. ¿Sí ve? El bien y el mal. Yo puedo comer de él, el bien y el mal, el bien y el mal. Y por eso las guerras, y por eso todos los conflictos, porque el hombre entró en ese relativismo de lo que está bien y lo que está mal. El hombre solamente conocía lo que era perfecto, pero vino un pensamiento contrario al pensamiento de Dios, y ahí entró el pecado. Mateo 1:21. Ya saliendo allí, ya miramos qué es el pecado, de dónde se originó el pecado. Mateo 1:21. Estamos viendo el segundo punto, una vida libre de pecado. ¿Sí? Dice 1:21. El cumplimiento en Cristo de esa promesa de un Salvador y de un Libertador. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, Mesías, Salvador. ¿Por qué? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Por eso le tenía que llamar Jesús, porque la palabra Jesús significa Salvador, Mesías. Entonces, si tú y yo hemos aceptado a Cristo como nuestro Salvador,
si tú y yo hemos recibido la gracia del perdón, entonces preguntémonos algo, otra pregunta más. ¿Ya recibiste a Jesús? ¿Has recibido la gracia del perdón? Maravilloso, ¿cierto? ¿O no? ¿Qué más ha hecho Jesús por ti? Muchas cosas. ¿Qué cosas? Diga, yo no sé qué, pero muchas cosas. Yo te digo algo. La salvación, el perdón de los pecados, que es algo gigantescamente grande y maravilloso, es solamente la puerta de entrada. O sea, la primer puerta que se abre para entrar a esa plenitud de Cristo es el perdón de los pecados, la salvación. Se abrió esa puerta, pero no te quedes en la puerta. Hay que ir más adentro a ver qué hay más allá. Mira que en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, desde el versículo 1 en adelante, nos hablan del cojo que sentaban a la puerta del templo. ¿Sí recuerdan? Ahí pidiendo moneditas, ahí lo ponían. Que cuando Pedro y Juan llegan, ¡ay, una monedita! ¿Qué le dicen? Mano, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y ¡fua! El hombre levantado. Pero a ver, ¿cuál es el asunto acá? Ahí lo ponían en la puerta del templo, ¿sí? Estamos diciendo que el perdón de pecados es la puerta, la puerta, es apenas la entrada. Que nos quedemos en la puerta. ¿Qué sucede cuando nos quedamos en la puerta? ¿Qué pasaba con el cojo ahí en la puerta? El cojo sabía, como estaba en la puerta del templo, él sabía lo que ocurría dentro del templo, pero también sabía lo que pasaba afuera. Le gustaba y le atraía y se entretenía con lo que había adentro, pero también le gustaba y le atraía lo que veía allá afuera. Haga el experimento, quédese un día ahí parado en la puerta y verá que usted está allá y está acá, está allá y está acá. Le gustan ambas cosas. Lo que pasa es que cuando está entretenido mirando hacia afuera dice, uy, qué pena, ¿será que estamos en la reunión? Entonces, claro, está allá mirando hacia allá, se siente mal por lo que sabe de acá. Pero cuando está concentrado acá, entonces como que también le gusta lo que está pasando allá afuera. Ese es el problema de cojear. Ese es el problema de quedarnos solamente en la puerta, que nos quedamos con un poco de allá, con un poco de acá, y no es feliz ni allá ni acá, porque cuando está aquí está pensando en lo que está dejando allá, y cuando está allá se está sintiendo mal por lo que ha escuchado aquí. Sea feliz allá o acá. No me pregunte qué le recomiendo, porque ya sabe cuál es la recomendación. Pero no se quede en la puerta. Necesitamos ir más adentro. Por eso te preguntaba, tú has recibido la salvación del perdón, pero ¿qué más te ha dado Jesús? ¿Qué más hemos recibido de Él? Eso de que y dará a luz un hijo, llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Esas palabras fueron dichas por Dios y fueron cumplidas en Jesús. Otra pregunta que debemos de hacernos, presta la atención. ¿Tú estás todavía deleitándote y practicando algún pecado? Qué pregunta, ¿no? Yo no te estoy preguntando, mira, tú todavía fallas y pecas. No, porque creo que fallas y pecados ahí están, ¿sí? Solo que el Hijo de Dios, ¿sí? Y ponlo ahí resaltado en mayúsculas, con negrillas. El Hijo de Dios, cuando falla, cuando peca, se levanta y es limpiado, es lavado. El que no, cae, se revuelca, se empuerca, se sigue enlodando.
Y quizás de pronto por ahí se levante un día, 2 días, pero otra vez a lo mismo. Esa es la gran diferencia. Entonces, por eso la pregunta: ¿todavía estás deleitándote en algún pecado? ¿Practicando algún pecado? ¿O has salido ya del pecado? Todavía hay arrebatos. Es que a mí me gusta mucho eso. No, es que definitivamente es que pecar es muy rico. Y sí, yo amo mucho a Dios con todo mi corazón, pero es que definitivamente yo de eso sí no me voy a apartar. No he podido. Piénsalo. Si todavía hay mañas por ahí, orgullo, egoísmo, vicios, cólera, malos tratos, avaricia, codicia, robo, bueno, no sé, cosas ahí que todavía ningún cambio. En otras palabras, ¿será que todavía estás ahí como encadenado por algún pecado y no has salido de ahí? Solamente pregúntate. Yo te digo algo: aunque en ese aspecto usted viva una vida derrotada, de todas maneras usted tiene que entender que esa no es la vida que Dios ha ordenado para usted y para mí. Esa no es la vida que Dios ha ordenado. Porque si el pecado todavía tiene dominio sobre mi vida, hay algo que tenemos que tener claro: no es lo que Dios ha ordenado. La experiencia mínima, escúcheme esto, la experiencia mínima, la puerta de entrada es ser libre del pecado. Es la experiencia mínima. Allá en Romanos 7:24 el apóstol Pablo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Algunos escritos que hay por ahí dice que ese cuerpo de muerte, dicen que se refería a un tipo de tortura de los romanos. Eso no está comprobado y no hay documentos históricos que digan que así es, pero hay quienes dicen que ese cuerpo de pecado se refería a ese tipo de tortura que tenían los romanos, que era atar a una persona, ¿sí?, que estaba condenada a ciertos delitos, le ataban un cadáver a su cuerpo con cadenas para que el hedor, la pudrición y el frío de ese muerto matara a la otra persona. Dicen que lo que representa ese cuerpo muerto al hombre es lo que representa el pecado. Pero bueno, independientemente de que eso sea o no sea cierto, porque te digo, no hay escritos antiguos que narren que eso sea así, independientemente de eso, el pecado en el ser humano, en el cuerpo del hombre, lo único que trae es muerte. Muerte. Yo te voy a poner un ejemplo. A ver, cuando hay un barco en alta mar y ese barco sucumbe por algún motivo, empieza a hundir, tipo Titanic, para que me entiendan, y definitivamente el barco se hundió, y tú tienes un chaleco salvavidas, echas mano de él y te lo colocas, ¿sí?, y el barco se hunde, ¿qué pasa contigo? ¿Te salvas o no? Entonces dice: sí, yo me salvo. Yo le digo: sí, pero no. ¿Por qué? Usted pone el chaleco salvavidas y usted queda flotando en medio del mar. No hay nadie más con usted, fue el único chaleco que había. Y usted quedó en medio del mar, a quién sabe cuántos kilómetros de distancia de la orilla del mar, pero usted está flotando. Pero pasa 1 hora, y pasan 2 horas, y pasan 3 horas, y 4 horas, y un día, y usted ya tiene hambre, ya tiene sed, y al otro día lo mismo. Usted en ese momento, con ese chaleco y todo ahí flotando, usted está en una condición que no es ni de vida ni de muerte, porque si nadie viene por usted. Es diferente cuando hay un bote salvavidas. ¿Qué pasa con el bote salvavidas? Usted se montó y ¡brum!, préndalo, y arrancó, y ahí sí puede decir:
me salvé, ¿sí? De igual manera, la salvación que nos ha sido dada a través de Jesucristo no puede ser comparada. No la comparemos a un chaleco salvavidas, sino a un bote salvavidas. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere que tú y yo permanezcamos en una condición que no es ni de vida ni de muerte. O hay arrepentimiento sincero y verdadero, o tú sigues deleitándote y practicando el pecado, ¿sí? Entonces no lo comparemos a un chaleco salvavidas. Cuando dice la palabra ahorita en lo que leíamos, Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando Cristo viene, Él nos está diciendo: mire, yo no quiero dejarlos a ustedes flotando ahí en sus pecados. Pero bueno, ¿qué pasa? Que muchos, aunque en realidad están aquí y han recibido a Cristo, todavía enredados en algún tipo de pecado. Entonces la Biblia no es falsa, la Biblia no está mintiendo. Él nos salvará, Él nos libertará, Él nos quiere sacar de nuestros pecados. La Biblia tiene la razón. Si no ha sido así en tu vida, no es porque Dios mienta, es porque tu experiencia de vida está completamente equivocada, porque no has alcanzado realmente a comprender y a entender que la experiencia mínima, la puerta de entrada es ser libres de nuestros pecados, ser libres de nuestros pecados. Bendito sea el Señor. Y lo tercer punto, ya vimos el primero, un deleite, que nuestra vida sea un deleite en Dios. Lo segundo es que experimentemos lo que es ser libres de pecado. Y lo tercero es que entendamos que en nuestra comunión íntima con Dios, Él nos capacita para que nosotros le podamos servir a Dios. En Génesis, cuando el hombre cae, seguimos ahí con la historia, pierde esa comunión íntima con Dios, pierde ese deleite en Dios. Esa caída del hombre crea esa fractura, que crea esa ruptura entre la relación de Dios y el hombre. Hablábamos ahorita que fueron abiertos los ojos de ambos, que conocieron que estaban desnudos. Una vez se ven desnudos, se hacen delantales con hojas de higuera. Y mira esto, en Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mira cómo el hombre pasa de estar unido y deleitándose en Dios, ahora se esconde de Dios cuando escucha la voz de Dios. Y en el 9 dice: mas Jehová Dios llama al hombre, ¿y qué le dice? ¿Dónde estás tú? O sea, que el Dios omnisciente, omnipresente, ahora no sabe dónde está Adán. ¿Será eso? No, porque la pregunta no es: Adán, ¿dónde estás que no te veo? No, la pregunta es: ¿dónde estás con relación a mí? Y el hombre, que ya no entiende, porque pierde la comunión íntima con Dios, ¿qué responde? Oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Me escondí, tuve miedo. Tremendo, ¿no? Y la pregunta que Dios le hace, primera pregunta fue: ¿dónde estás tú? Y Dios te está preguntando: ¿dónde estás tú con respecto a Dios? Con respecto a los pensamientos de Dios, comunión con Dios, el deseo de Dios para tu vida. ¿Dónde estás tú con respecto a lo que Dios dice de lo que es pecado? ¿Dónde estás tú? Y la otra pregunta es:
¿Quién te enseñó? Estabas dormido. ¿Quién te enseñó? Y esa es la pregunta para ti y para mí. ¿Quién te está enseñando que las cosas en las que estás andando y las cosas en las que te estás deleitando y las cosas en las que estás hallando supuesta plenitud, quién te enseñó que eso es lo correcto? Y viene la tercera pregunta: ¿has comido del árbol que yo te mandé no comieses? O sea, Dios le dijo, no comas de ese árbol. Ahora, Dios, ¿qué te ha dicho a ti? ¿Qué es lo que no debes hacer? ¿Qué es lo que no debes de permitir en tu vida? ¿A qué cosas son las que Dios te ha dicho no le des cabida a eso? No te conviene, no te va a traer ninguna bendición, no lo hagas, no sigas por ese camino. ¿Dónde estás tú? ¿Quién te enseñó? ¿Has comido? ¿Lo has hecho? Como el hombre no entiende, porque ya vimos todo lo que sucedió, ya vimos cómo se rompió ese deleite y esa comunión con Dios. ¿Qué responde el hombre en su ignorancia? La mujer que me diste por compañera me dio el árbol y comí. ¿A quién le echó la culpa? A la mujer no. Todos dicen a la mujer, bueno, la mayoría. ¿A quién le echó la culpa? La mujer que tú me diste. O sea, Dios, mira, yo en Edén, en el huerto, yo estaba melo, pleno. Usted fue el que dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea para él. Entonces, la que tú me diste, tu culpa, ya me engañó y yo comí. Y es lo fácil que es echarle la culpa a Dios. Y cuando va a la mujer y le pregunta a la mujer, ¿qué responde? La serpiente me engañó y yo comí. O sea, que si la culpa no es de Dios, es del diablo, pero mía no es. ¿A quién le vas a echar la culpa de lo que tú estás haciendo? ¿Dónde estás tú? ¿Quién te enseñó? ¿Has comido de eso? ¿De quién es la culpa? Diga, mía. No eche la culpa a nadie. Usted es responsable de sus decisiones. Usted es responsable de sus irresponsabilidades. El hombre decidió. Y decidió cuando Dios dijo no comas porque si comes morirás. El hombre, ¿qué hizo con lo que Dios le dijo? No le creyó a Dios. No diga desobedeció, porque él sí desobedeció, pero la primera causa fue no creerle a Dios. Cuando tú y yo no le creemos a Dios, ¿qué pasa? Desobedecemos. Entonces, si tú no estás creyendo lo que Dios ha dicho, entonces lo que estás haciendo es desobedeciendo a Dios. ¿Qué yo le he dicho el hombre a Dios cuando Dios le dice, ¿dónde estás tú? Pues Dios, estoy separado, no te creí, te desobedecí. Pero él no dijo eso, la culpa es suya, Dios. Y a la mujer, pues bueno, me engañó y yo comí. Y terminamos acá solamente con, les quedo viendo el cuarto, Lucas 1:69 y también 72 y 75. Lucas 1:69 dice: y nos levantó un poderoso ¿qué? Salvador. ¿Hay esperanza o no? Total. No hay excusa. No hay excusa. Nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, versículo 72, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su pacto, del juramento. Mira esto lo bonito, el juramento que hizo a Abraham nuestro padre. ¿Cuál era ese pacto?
que nos había de conceder, versículo 74, que librados de nuestros enemigos, sin temor, le sirvamos en santidad y en justicia delante de Él algunos días de nuestra vida. Todos nuestros días. Dios ha levantado un poderoso Salvador. Ya lo tenemos. ¿Qué hace por nosotros? No solamente nos ha librado de nuestros pecados, porque no solamente quedarnos en la puerta de entrada, ¿sí?, sino que en comunión con Él, Él nos capacita para que podamos servirle en santidad y en justicia todos los días de nuestras vidas. Todos los días de nuestras vidas. Él quiere que le sirvamos en santidad y en justicia. Si no es así en tu vida, es porque tu experiencia de vida está totalmente equivocada. No es lo que Dios ha ordenado. No es lo que Dios quiere. Amén. Démoslo hasta ahí. Entonces, la vida que Dios quiere y que está en el corazón de Dios es, primero que todo, una vida que se deleite completamente en Él. Segundo, una vida que no se quede en la puerta de entrada, sino que sea completamente libre. Alguien que le ayude allá, por favor, a ver qué es lo que necesita el Señor. Una vida completamente libre de pecado. Y lo otro, una vida en cuya comunión con Dios entienda que Dios le capacita para servirle en santidad y en justicia. Vamos a estar de pie. Vamos a darle gracias a Dios en esta hora.